En estos momentos. Bien, chicos, buenos días. El día de hoy es un día más de corrección para taller. Recuerden que la entrega viene a ser el próximo jueves, ¿era? Sí, jueves, el jueves 13, así que queda alrededor de una semana para poder completar. Es lo más normal de que tengan algunas dudas o algunos avances y quieran por ejemplo, tantear, a ver si es que se logra ver lo que están buscando plasmar. Así que bienvenidos, ahora el momento. Cuéntenme. Por el momento yo no tengo ninguna duda, o sea, tengo que arreglar la cinta un poco aún. Ujú. Ángela, ¿tenéis pensado, por ejemplo, una cuestión como el nombre, lo que hablaba Cristian? ¿Cómo nombraríais tu? Aún no sé, es que son varias actividades las que estoy haciendo, sino que no es como una sola. Ya, ya, ya. Vale. ¿Cómo va el resto? Yo estoy planeando cambiar un poco el tema de la cinta. Ujú. Tengo la idea en la cabeza, pero como que aún no he hecho las líneas y eso. O sea, las tiras. Las tiras. Ya. Sí. Ojalá que ese Que, traspaso no sí, por sea ejemplo, la así. idea que tenía antes era que el parkour fuera como de un cubo en un cubo, pero Ya. creo que va a ser mejor si, por ejemplo, hago este tema de la muralla, por ejemplo, Ujú. de dos cubos de alto, para que se vea como el hecho de o poder saltar o que alguien esté hablando de arriba hacia abajo. Claro. Claro, si uno quiere hablar de altura o de arriba a abajo, uno tiene que sí o sí mostrar el abajo para poder entender el arriba. Sí, así que para eso voy a hacerlo como dos cubos de alto más o menos, para que Ujú. se produzca ese Esa efecto. relación. Sí. Sí. Sí, en eso estaría muy de acuerdo, muy de acuerdo. Igual que cuando Para, sí, como foto, te había dicho, no ser como necesariamente un recorrido, pero sí tal vez una conversación entre diferentes partes de la acción. claro, claro, porque si tú, por ejemplo, necesitas a lo mejor correr y en el parkour hay gente que corre y pone su pie, por ejemplo, en la muralla, en ese momento el piso deja de ser importante para la actividad, para la acción. Y es más importante precisamente esa muralla, ¿no? Así como cuando se apoyan con un pie. O en el momento de saltar, también el suelo también deja de ser importante y aparecen otros elementos. Cuando existe, no sé, del salto de un lado a otro y se agarran, por ejemplo, o sea, el otro día veía un video de un tipo descabellado que saltaba y empezaba a encaramarse en un edificio hacia arriba sin caerse. No Y el sé, tipo también usaba los hay marcos de las esos que ventanas. bajan edificio completo haciendo parkour, pero Claro. Sí, pues. Entonces, lo interesante de la actividad del parkour como tal es que somete a un como una especie de exigencia al cuerpo y a la actividad del cuerpo y una relación absolutamente dispar y distinta entre lo que ocurre con el suelo, o sea, no suelo, sino que las superficies horizontales, las superficies diagonales, las superficies verticales, las superficies altas, la relación que tiene con esos elementos es absolutamente distinta. Entonces, como es distinta, sería re interesante que la cinta en la que se convierte en ese elemento, más que o sea, hacer que el elemento permea la cinta. Y creo que el parkour te da la posibilidad para poder hacer eso. Como digo, si tú haces que el tipo salta y se apoya, voy a estirar la cámara para hacer la tontera que estoy haciendo, como que se apoya con el pie así en el muro, entonces el piso deja de aparecer ahí. Ahí lo que importa es la cinta hablando de esa verticalidad, la cual permite generar una especie de rebote del pie para precisamente saltar hacia el otro lado. Así que eso estaría interesante de ver. Veamos cómo traduces la idea de parkour a la cinta. Eso es lo que me interesaría más que nada ver. Así que eso, buena suerte. El José envió algo. ¿Qué es esto, José? ¿Estáis por ahí? Sí, profe, es que Dale. quería representar como, por así o sea, como decirlo, un muro de escalada, pero como, es que quiero representar como algo natural, como cuando uno va al cerro, entonces hay partes del cerro que uno para llegar a una parte para mirar, porque lo que estaba viendo del mirador el otro día, Ajá, tiene como que subir casi que gateando para poder llegar. Entonces como que ajá. eso quería representar con esa parte de que está como cayendo.
Quería ver si se entendía así o no. Mira, el patrón que generáis se ve bastante interesante. Son como puros cuadraditos del mismo tamaño, ¿cierto? Sí, Sí. Me parece interesante puesto de que en realidad un muro de escalada yo lo identificaría como una cuestión mucho más como aleatoria, ¿no? Como mucho más, como ya uno puede agarrarse acá, pero uno no asegura que 40 centímetros más allá y 40 centímetros más allá está exactamente eso mismo, sino que funciona como una especie de un muro como un poco browniano acerca de cómo uno va subiendo, ¿no? Si es natural o no es natural incluso. Pero tú lo que haces es establecer como una especie de patrón que si bien tiene como cierto, abramos comillas, desorden, tal cual el desorden existe en el muro y la escalada, también se entiende que ese desorden nace desde una grilla rígida. Entonces, en ese aspecto no me provoca ningún ruido. De hecho, me parece bien. Ahora, no me quedaría solamente con eso, ¿ah? Recuerda que lo que estáis haciendo es una cinta y no estáis haciendo un muro de escalada. Lo que estáis haciendo es una cinta que trabaja como muro de escalada, más que un muro de escalada. Entonces, ¿qué cosa puede ser este elemento con esa forma, ¿no? Con esa manera de tratar la cinta, ¿no? O maltratar esa cinta, digámosle así. Sí, puede significar un, un muro de escalada, pero a lo mejor también puede significar otro elemento. A lo mejor te podría servir mucho, mucho. Eh, por ejemplo, esta cuestión hacia el frente es el muro de escalada que tú decís. Pero esta cuestión hacia atrás no es un muro de escalada, sino que es algo que permite otra cosa. Y en tu registro fotográfico, por ejemplo, vaya a jugar con la cámara y y con la luz, ¿no? A lo mejor vaya a poder poner como con un foquito, con una lamparita que tenga ahí y probar, ¿no? Cómo la luz puede pasar por ahí y a lo mejor puede generar un ambiente distinto, ¿no? Y en ese momento estamos entendiendo de que tu trabajo y el momento que tú hiciste esta cuestión no era solamente para hablar de un muro de escalada, sino que también te permite hablar de otro tipo de cosas. Para explicar el muro de escalada, tú hablas de lo rugoso, ¿no? De lo truncado que es, ¿no? Para poder, digamos, aprovecharse lo truncado y escalar. Pero creo que además puede tener otras cualidades espaciales, ¿no? Como a lo mejor referido a la iluminación, como digo yo, al referido a una relación de altura con esto, referido a lo mejor a a una relación con, eh, no sé, con el viento, porque también uno dice, volaste un follaje de un árbol, ¿no? Y tú no estás haciendo un árbol con la cinta, sino que lo que tú estás haciendo es que la cinta se comporte como un árbol. Entonces, ¿cuál es la cualidad que tú observas del árbol? Eso lo conviertes en la cinta. ¿Me cachai o no? Entonces, sí, me parece bueno la idea del recorte tuyo, ¿no? De la grilla, pero creo que tiene más posibilidades que las que son las de la escalada como tal. Yo creo que puedes sacarle más provecho a esa idea. Eh, pues precisamente estamos hablando de una cinta que agarró ese recorte y ese recorte le hace que tenga una cualidad distinta, ¿no? Y ahí yo te apoyo, pero veamos si sale de ti. Veamos si tú le observas alguna cosa o hace explotar eso mediante una buena fotografía. ¿Me caché? ya, profe, gracias, sí entiendo. Dale, bacán. Bien. ¿Alguien más, chiquillo? Por mientras voy a buscar algo. Bueno, ya, volví. ¿Alguien más tiene algún comentario? Profesor, Ángela. eh, los monitos tienen que ser así como, puede ser así como un papelito y pegarle así como de lado y eso. Exacto. Sí, sí, sí. Ah, Sí. ya. De hecho, ¿se acuerdan una vez que yo había dibujado como en Illustrator que no me Sí. interesaba que doblaran los brazos ni nada? No es como un muñeco, es solamente una silueta. Y es un papel, ¿no? Es un papel absolutamente recto, pero que tú lo posicionas en la maqueta según esa idea que estáis buscando de la actividad. Pero por ejemplo, le puedo dibujar, no sé, pues la cabecita o algo así. Sí, a modo de silueta, por supuesto que sí. No sé si Ah, sea tan ya, o sea pertinente que, llenar los por detalles, ejemplo, pero... A ver, dale, ¿qué cosa? pero por ejemplo, si estoy escalando, puedo hacerle así como que las manos están en los muros, una cosa así. Sí, po, sí, po. De Ah, hecho, ya.
la silueta tiene que adaptarse, ¿no? Tiene que posicionarse, tiene que moverse. No es una silueta para como un monito de palito. Así que sí, la idea es precisamente esa. Ya, gracias. ¿Más preguntas o más elementos? Está interesante lo de José, ¿no? Él llegó y recortó esa cinta. Nosotros la pedía era que ustedes, ¿cómo se llama? Jugaran a doblarla nomás, ¿cierto? Lo que yo le enseñé el otro día, de la idea del medio corte. Y el José se sale un poco con la suya presentando esta cuestión. Y eso me parece interesante, ¿eh? Detengamos un poquito a hablar de esto antes de seguir, si es que alguien más tiene algún comentario, ¿no? Las pedidas en arquitectura, en taller sobre todo, siempre son limitadas, chiquillos. En todos los talleres, de aquí en adelante, siempre van a ser limitadas. Siempre van a pedirles lo mínimo. Siempre va a ser una cuestión como con esto van a poder mostrar algo, ¿ya? Nosotros hablamos de grilla, hablamos de silueta y hablamos de cinta. La cinta como un elemento arquitectónico, ¿no? Y la cinta ustedes la pueden recortar, por supuesto, y la pueden ir plegando, ¿no? Con la idea del medio corte. Y al momento de ir plegándola, la cinta va a ir cambiando su direccionalidad, ¿no? Y también su orientación. Esa idea de intersectar la cinta con la cinta es precisamente que uno va provocando ciertas nociones espaciales. Es complejo suponer de que solamente una cinta horizontal sea, digamos, una noción espacial como tal, ¿no? Estaríamos hablando de una tabula rasa en ese caso, ¿no? Solamente una superficie, pum, nada más. Nada le afecta, nada le hace distinta a otra superficie que sea igual, ¿no? Pero nosotros con la idea de doblar la cinta, ¿cierto? E ir retornándola, como es un elemento arquitectónico, ¿cierto? Y no es un mueble o un muro o una silla, es permitido eso, por supuesto. ¿Por qué una cinta? ¿Y la cinta qué es lo que es? Es básicamente un elemento largo, pero angosto. Entonces, desde ese recorrido de la cinta y del plegado es que empiezan a aparecer esas cuestiones, ¿no? Estos espacios. Y desde esos espacios nosotros podemos identificar ciertas actividades. Y esas actividades se solidifican con nuestras siluetas, bien como preguntaba Ángela, ¿no? Que la silueta en realidad no es una silueta así parada, ¿no? Rígida, no es alguien diciendo ¿dónde estoy? Sáquenme de acá, quiero irme a la casa. Significa una silueta interactuando con ese espacio, interactuando con esa cinta, con ese elemento abstracto, ¿no? Lo complejo está ahí. Pero sin embargo, esa pedida es la mínima. O sea, con eso ustedes pueden hacer algo. Y de repente aparece algo como lo que dice el José, ¿no? Que recorta esta cinta, le hace algo a la cinta, ¿no? En una clase anterior habíamos visto a alguien que la había arrugado. ¿Cuál es lo diferente en una cinta arrugada a una cinta recortada como esto, ¿no? Yo creo que eso sería una buena pregunta, como para ir vislumbrando realmente qué significa el tema que estamos trabajando, ¿no? Lo abstracto. Lo que pasa es que una cinta arrugada va a ir acompañada de un discurso, ¿cierto? Y ese discurso, en ese momento la cinta arrugada era, bueno, esta cuestión es como tierra, ¿cierto? Entonces, ya, está bien. Claro, arrugaste la cinta tiene una nueva textura, por supuesto, pero el motivo de arrugarla es básicamente estás buscando que la cinta deje de ser cinta y se convierta en una pendiente de tierra, ¿no? Entonces, queda un poco flaco. Es como darle ese recorte para poder hacer la escalera, ¿no? Como que le tiene un poco de miedo a la cinta por como es, ¿cierto? Y no, quiero convertirla en una escalera. Nosotros no queremos silla, no queremos mesa, no queremos muro, no queremos suelo, no queremos cielo, no queremos escalera, no queremos ventana, no queremos puertas, no queremos árboles, no queremos tierra, porque es una cinta. Eso es lo que a mí o sea, en lo que yo estoy más o menos encarecido en explayarle a ustedes. Ustedes están trabajando con una cinta. En cambio, el José trae una cinta que él dice que es un elemento de escalada, ¿cierto? Él lo dice, lo señala. Y mi comentario es, fíjense, ese elemento escalada pareciera responder bien, porque habla de cierta aleatoriedad, ¿cierto? En la manera de recorte, tal cual el papel arrugado. El papel arrugado también existía cierta aleatoriedad. El José lo recorta en base a una grilla. Si ustedes observan la foto desde cerca, observan de que básicamente él hizo varias líneas, ¿no? Y empezó como a doblar, desdoblar, doblar, desdoblar, 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 y así. Entonces, aparece un elemento raro, ¿no? Un elemento raro. Es una cinta en rigor, que está intentando hablar de la cualidad de escalar. No es una cinta que quiere ser un muro de escalada. Es la cinta que está buscando hablar de la cualidad de escalar.
Entonces la cualidad de escalar, cualquiera de ustedes, y en el trabajo precisamente, en el encargo, en el elemento final, en el PDF, a nosotros les damos espacio para que ustedes usen pequeñas frases, ¿cierto? Pequeños textos. Precisamente, en este caso que observa José, es un elemento crítico, ¿no? O sea, pues ya, espera, te pedí una cinta y me estás haciendo como un confeti, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Entonces, el José tiene la posibilidad de utilizar una oración, ¿cierto? O dos oraciones, o tres oraciones para poder explicar eso, ¿no? Que básicamente, ¿qué es lo que él observa del significado de escalar un muro, más que el escalar un muro? O sea, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que un espacio le debe otorgar a una actividad para que esa actividad sea permitida y sea posible de hacer en ese lugar? Uno puede hacer un muro de escalada en un lago. En realidad el lago no ofrece nada vertical si lo pensamos así, ¿no? No podría. Yo puedo hacer un muro de escalada en qué sé yo, el edificio este que queda en Santiago, el del Jumbo. Bueno, quizás sí podría, porque ese edificio ofrece cierta verticalidad, ¿no? Aparece un concepto. Aparece el concepto de la verticalidad, chiquillos. Entonces, para tener un muro de escalada, lo que uno necesita primeramente es verticalidad, ¿cierto? Necesito un elemento el cual me establezca una relación a mí como individuo, como persona, como espacio, como volumen, como bolsa de agua, como sea, pero que yo estoy enfrentado a un espacio el cual me otorga cierta verticalidad, ¿no? Cierto elemento alto. Eso pareciera ser una condicionante, ¿cierto? Una cualidad arquitectónica. Entonces yo quiero que la cinta sea vertical. Primera definición. ¿Se entiende hasta ahora cómo es? Ya, pero creo que en el muro de escalada todavía no es suficiente la verticalidad, ¿cierto? Pues puesto que en realidad yo puedo hablar del mismo edificio de que hablaba de Santiago. ¿Se me fue el nombre? Ya digamos la Torre Entel, se me acuerdo ya. La Torre Entel. La Torre Entel ofrece cierta verticalidad, ¿no? Podría seguir buscando adjetivos, ¿no? Cualidades frente a qué es lo que necesito yo para poder escalar algo, para poder dejar de hablar de un muro de escalada genérico y para poder hacer de que la cinta se comporte como un muro de escalada. Entonces la verticalidad sería uno. Y me da la impresión que también otra cierta rugosidad, por supuesto, ¿no? Para poder agarrarme de algo, ¿no? No me sirve algo liso. Quizás el muro de la Torre Entel abajo es tan liso que no puedo escalarlo, ¿no? No puedo agarrarme a nada. Entonces, ya, necesito alguna especie de textura, alguna especie de elemento, ¿no? Entonces tengo verticalidad y como cierto rugosidad, digámosle ese modo, ¿no? Como para poder, o sea, situarme yo como individuo, como volumen, ¿cierto? Frente a un elemento vertical y rugoso, y eso puedo yo interpretarlo desde un punto de vista abstracto, chiquillos. ¿Se dan cuenta? Si estamos hablando de un modo abstracto, de que esto se trata de algo lo cual yo puedo escalar. Entonces, me da la impresión a mí, bajo esta conversación que estoy sacándola desde la foto que mandó el José, ¿no? De que con esos dos elementos, esas dos cualidades, ya podría establecer una actividad, ¿cierto? Y esos dos elementos, verticalidad y rugosidad, son los que yo proyecto en mi cinta. ¿Se dan cuenta? No se trata de convertir a la cinta en un muro de escalada. Si yo pusiese un muro de escalada, como los que conozco yo, ¿no? Que tienen estas cuestiones de colores, ¿no? Para poder agarrarse de las manitos, de los pies, para poder ponerse, ¿cierto? Y que tienen cierta aleatoriedad en la manera de que van apareciendo y que uno tiene que empezar como a inclinarse, irse para acá y así, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si yo busco convertir mi cinta en eso, estaría errado, porque no me interesa que la cinta sea un muro de escalada. Nadie quiere que la cinta sea un muro de escalada. Todos queremos que la cinta se comporte según las cualidades que nosotros rescatamos del muro de escalada. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Esa es la diferencia máxima de esta cuestión. Y la complejidad del trabajo va desde eso, cada una de las actividades, desde la misma idea del parkour, ¿no? Que también menciona Miguel entre medio. Es que cada una de esas actividades, el saltar, el agarrarse, el encaramarse, el correr, ¿qué significa para el espacio donde yo estoy haciendo esa actividad que el individuo, la bolsa de agua, ¿no? Nosotros necesitamos de que el espacio nos otorgue para nosotros poder hacer ese elemento, ¿no? No queremos que el Miguel haga, no sé, distintas como cubiertas de distintos edificios, ¿cierto? Y que él diga, voy a saltar de este edificio a este edificio. No,
No nos interesa. Lo que nos interesa es, si el Miguel habla de correr, ¿qué es lo que necesitamos del espacio para que un individuo corra? ¿Qué necesitamos? Pareciera ser fácil, ¿no? Un elemento largo, un elemento sin obstáculos, un elemento constante. Pareciera ser de que eso es algo que permite a una persona correr. O sea, un elemento mucho más largo que quizá el que nosotros pensamos para caminar, porque podemos pensar desde el hecho de que correr y caminar. Yo doy 10 pasos caminando. ¿Cuántos camino? Doy 10 pasos corriendo. ¿Cuánto corro? Medimos, ¿cierto? En metros. ¿Cuántas de diferencia son los mismos 10 pasos, pero caminando que corriendo? Entonces, no puedo suponer de que un lugar cortito, pero angosto, me sirve para correr, ¿cierto? Puesto de que no alcanzo a dar 2 pasos en ello, ¿no? Porque nosotros tenemos, gracias a la grilla, una escala. Y desde la escala sabemos cuánto puede ser una zancada, ¿no? Una distancia de un pie a otro. Entonces resulta de que no es tan fácil llegar y decir un lugar para correr, ¿no? No es llegar y pensar en una superficie, ¿cierto? Hay que saber cuánto de largo tiene esa superficie, ¿cierto? ¿Cuánto me permite a mí entender de que ese espacio me da la cualidad, ¿cierto? De largo, ¿no? Para poder establecer mi actividad de correr. No estoy haciendo una pista de atletismo para correr, por supuesto. Nadie está pidiendo eso. Ni mucho menos estamos pidiendo la azotea de un edificio, ¿cierto? Para poder después de ahí saltar y ir al techo de la casa que está más abajo. Nadie está pidiendo esas tonteras. A José nadie le está pidiendo el muro de escalada. El muro de escalada del José pasa a ser un elemento abstracto, ¿no? Que viene desde la concepción de cuáles son las cualidades que el muro de escalada otorga para que uno pueda escalar. Y eso significa que lo voy a trasladar a mi cinta. Esas dos cualidades, verticalidad y alto. Entonces después al José le digo, mira, es tan interesante la cuestión que tú haces, ¿no? El hecho de que tú cortes, que básicamente es brutalizar nuestro encargo, ¿no? Nosotros dijimos hagamos medios cortes. Y el José va y me corta la cuestión entera, me hace eso, ¿no? Me hace esa grilla, ¿no? Entonces uno dice, si nadie te pidió eso. Pero es que esa es la gracia de los talleres de arquitectura. Aparecen estos otros elementos, ¿cierto? Y estos otros elementos dan mayor conversación y resulta que son más útiles, ¿cierto? O sea, no es que uno necesite romper el encargo siempre, por supuesto. Uno puede trabajar con lo que da. Pero cuidado, que cuando uno se la juega, ¿cierto? Y uno busca algo más, y como que uno va como con la patita más allá, pero con el concepto claro, ¿no? El José no llegó con un muro de escalada, llegó con algo, con una cinta, que tiene las cualidades de un muro de escalada. Y eso es positivo. Entonces eso está bien. Lo que yo le decía al José era, ¿qué pasa si este elemento de muro de escalada, como está, ¿cierto? Que no es un muro de escalada, insisto, es una cinta. Le buscamos otra cualidad. ¿Qué otro elemento nos permite esta misma idea, ¿no? Esta misma idea de generar que una cinta tenga esta forma distinta, ¿no? Como eso. Y ahí mi sugerencia nomás, así como veamos qué pasa con la luz, ¿no? Veamos qué pasa con la luz en este elemento. Porque me da la impresión de que eso podría ser un elemento para poder señalar un lugar que es mucho más, no sé, como protegido, como ¿se han puesto alguna vez ustedes debajo de un sauce, chiquillo? En el verano. ¿Alguien se ha sentado debajo de un sauce? Como cerca de un esterito, un canal, y han ido y no sé, se han fumado un pucho, se han llevado un libro, han leído un condorito, lo que sea, pero se han puesto debajo de un sauce. ¿Se han dado cuenta que no es lo mismo ponerse debajo de un sauce que ponerse debajo de un pino? Que no es lo mismo ponerse debajo de un sauce que de un álamo, de un roble, de un naranjo. ¿Se han dado cuenta de que en realidad nosotros podemos pensar, ya esto es un árbol, ¿cierto? Ya listo es un árbol, pero en realidad a ese árbol le ofrece condiciones, cualidades espaciales distintas? Es cuático el tema, ¿no? Entonces, lo que yo veía cuando estaba mirando esa cuestión que hizo el José, a la larga, es que también me hablas de cierta condición de árbol y yo buscaría ahora definir cuál es la condición del árbol, ¿no? ¿Qué árbol estamos hablando? ¿Me sirve para estar abajo? ¿Me sirve para estar al frente? ¿Me sirve para darme sombra? ¿Me sirve para estar absolutamente protegido como estamos debajo del sauce, en el cual uno está casi en una umbra, ¿no? Está en una oscuridad absoluta, diferente que la que te da otro árbol, ¿no? Provoca sonido. Es un espacio que yo siento algún sonido, que si pasa alguna brisa, ese elemento empieza a generar cierto sonido. ¿Cómo yo podría representar eso para poder mostrarlo en el encargo? Porque nadie le está pidiendo conviérteme una cinta en árbol, ¿cierto? Nadie quiere un árbol. No quiero una cinta, no quiero un árbol.
¿cierto? Como no quiero escaleras, como no quiero puertas, no quiero ventanas. Estamos pensando en el mundo desde el punto de vista abstracto. Pero si alguien convierte la cinta en las cualidades, ¿cierto?, que significan un sauce, ¡epa! Entonces, sí, pues. Sí, pues. Entonces, lo que hace el José, rompe el esquema, ¿cierto?, del medio corte de la cinta, ¿cierto?, y que siga el recorrido, y establece una manera desde esa textura, ¿no? Porque se genera una textura desde ese patrón ordenado, desordenado, ¿no? Eh, y, y parece que otorga más de lo que se sospechaba, ¿no? Quizás sí, un modo escalada, pero en realidad parece que podíamos sacarle más provecho a esa cuestión. Eso. Después de ese breve monólogo, no tan breve, en verdad. ¿Alguien tiene comentarios que hacer? ¿Están durmiendo? No hay nadie. Ya, pues. Entonces, se acabó taller entonces. Taller no funciona si no conversamos. Profe, yo tampoco, o sea, no tengo ninguna duda. Me queda solamente, ¿cómo se llama? Una actividad por realizar y haría las personitas y termino la grilla. Pero mi rutina sería como, entre comillas, de una persona X, o sea, como todos los días. ¿Ya? No todos los días, pero como lo que hace la mayoría de las veces de una persona X. Como una rutina. Claro, sí. Bueno. Como ya sea estar en la casa, hacer deporte, cosas así. Oye, y los elementos arquitectónicos que rodean esta cuestión, supongo que no estáis haciendo una cama, ¿no? Sino que estáis diciendo qué es lo que la cama significa, y eso trasladarlo en una cinta, ¿cierto? Como una cama así. No sé, hablando rutina, ¿no? Como que me imaginé la mía y lo primero es despertarme. O sea, sí lo entiendo, pero como dice usted hacer una cama, como cortar la cinta y hacer como tipo la forma de una cama. Mi pregunta es cómo tú estás desarrollando ese tipo de cosas, ¿no? Como para no caer en lo literal, ¿no? Como para poder Por seguir. ejemplo, en la escalera yo literal no hice una escalera, pero hice como una simulación de inclinación Ujú, que no es correctamente así como una escalera en sí. claro. Esas son como las cosas que yo estoy haciendo, como que no va tan literal. Ya. Con eso ya un pseudo tranquilo. Igual, por supuesto, sería bueno verlo. Pero sí, lo principal es eso. Si alguien habla de escalera, no traiga la escalera, sino que traiga las cualidades que implica la escalera, ¿no? De hecho, intentemos definir lo que significaría una cama, ¿no? Y lo que significaría una escalera. La escalera ya la hemos hablado antes, ¿no? Es una inclinación. Lo que necesitamos de una escalera, ¿no? Desde la cualidad propia de la escalera. Ahí tiene la cámara, estoy moviendo las manos. La escalera básicamente lo único que nos habla es pasar de una superficie que está más arriba y otra superficie que está más abajo. Pareciera ser así de sencillo, ¿no? Pero eso puede ser una cualidad, ¿no? Es algo que conecta, algo que está alto y algo que está bajo. Y es chistoso porque en inglés la palabra escalera hay dos tipos de palabras. Una que se llama stairs y otra que se llama ladder. Y precisamente nosotros a la escalera, en rigor están las escaleras esas de mano, ¿no? Que son como escaleras portátiles, y están las escaleras, digamos, que son con escalones y poder bajar así como corresponde. Nosotros nombramos las dos igual, ¿no? Eso siempre me parece un poco raro. Escalas le dirán algunos, no sé. Eh, pero ahí tenéis dos maneras de entender la escalera, ¿no? Desde el ladder, desde la cuestión como más vertical, de la cuestión de que tú tenés que subirte a este elemento y utilizar tus brazos para poder subir. El resultado del mismo, la cualidad es la misma, ¿no? Estamos hablando de un elemento que habla de una superficie que está acá y otra superficie que está acá. Entonces, ¿cómo podríamos establecer una diferencia o para solidificar aún más esa idea de cómo nosotros estamos rescatando las cualidades de la escalera? Porque De pienso, hecho, profe, dale. yo puse dos tipos de escaleras, o sea,
unas escaleras de esas, como dice usted, manuales, Ujú, así como de fierro, a veces son de madera, ujú. pero esa la puse como recta y la otra la puse inclinada. Vale. Las escaleras de casa o cosas así. La puse inclinada con sus como cortes, pero no van como los cortes perfectos, o sea, no es como tipo una escalera normal, sino Ujú. como que solamente tiene inclinación y sus peldaños entre comillas. Sí, claro, claro. Pero yo digo, si estamos hablando de subir y bajar, y estamos hablando de una escala de mano y una escalera con todas las de la ley, ¿cierto? A lo mejor otro elemento de otra cualidad la vendría a dar el sujeto que está utilizando esa escalera, ¿no? No es lo mismo aproximarse a una escalera que está más inclinada y que nosotros podríamos interpretar, ¿cierto? Como esta escalera de mano, en la cual mi individuo lo dibujo, ¿cierto? Con los brazos arriba, precisamente haciendo uso de ese elemento, ¿no? Porque si nosotros ponemos una escalera así de inclinada, eso puede ser entendido como cualquier cosa. Nosotros necesitamos otorgarle información a este elemento abstracto, porque nuestras cualidades que nosotros logramos rescatar, quizás implica que, por ejemplo, de nuevo, volviéndolo al José, alguien puede entender de que eso es otra cosa en vez de un muro de escalada, ¿cierto? Pero en la silueta, ¿no? Es la que les va a ayudar a ustedes para poder darle ese significado final. Ese va a ser el punto final de su estrategia a la hora de elaborar esa cinta y generar ese espacio, ¿no? Eh, entonces sí, mi pregunta a todos los que hacen escaleras, ¿no? Yo de primera pensar en hacer escalón por escalón no es tortuoso y es tontera, lo que nos interesa hablar de la cualidad de unir un espacio con otro. La silueta quizá me habla de precisamente esa actividad de ir bajando como corresponde, ¿no? Como una escalera. A lo mejor alguien podría decir, ya sabe que esta escalera en realidad la pura cinta horizontal, ¿no? La cinta de piso no me es suficiente, le pongo un elemento también. La cinta la devuelvo en algún momento y la convierto, por ejemplo, en una baranda, ¿no? Pero de nuevo, no estamos haciendo una baranda, estamos haciendo una cinta, la cual desde su posición, ¿no? En el plano cartesiano, de hecho, miramos esta grilla como plano cartesiano, ¿no? Básicamente lo que me permite es, si yo pongo esta cinta en vez de así, la pongo así vertical, ¿no? Y acompaño esta rampa al lado, me genera, ¿cierto? Una idea de baranda y la solidifico con mi silueta, dibujándole una manito que está apoyada en la baranda. A lo mejor con eso ya podría servir. Ahora, si nosotros hablamos de la escala de mano, la baranda en rigor no existe, pero sí nuestra silueta es la que habla precisamente de eso, ¿no? De cuál es la manera que el cuerpo se pone al momento de ir escalando, ¿cierto? Una escala de mano. Hay muchas maneras de subir de una superficie a otra, ¿cierto? Tenemos la rampa, tenemos la escalera de mano, la escalera, tenemos los ascensores, tenemos los montacargas, tenemos los muros de escalada, tenemos lo que sea. Hay diversas maneras de poder hacerse cargo, ¿cierto? De una superficie que está diferente de otra, ¿no? Que existe una relación de altura entre ellas. Entonces, ahí es cuando digo, busquen esas cualidades, ¿no? No conviertan la cinta en una escalera, ni en una escala de mano. Si alguien me llega con un papel recortado haciendo exactamente una escalera de mano, está errado, chiquillos. Lo que importa es solamente la abstracción de ese elemento, la cualidad de la escalera de mano, por ejemplo. A lo mejor alguien va a hacer algo que significará algo como un poco casa en el árbol, a lo mejor. Pero no quiero que me dibuje el árbol, pues. No quiero que la cinta me la convierta en el árbol. Pero sí a lo mejor quiero que la cinta establezca esa cualidad que yo rescato de un árbol específico y eso la puedo convertir en algo que me va a permitir entender ese espacio desde esa cualidad en otro elemento. Entonces, no estoy en un lugar cerrado como un cubito, ¿no? Estoy a lo mejor cerrado en un lugar, no sé, el cual tiene un par de cintas, ¿cierto? Para poder hablar de algo. Y a lo mejor arriba de esto hay algo que a lo mejor ustedes pueden explicar en el texto, que si a esto yo le pongo un ventilador, eh, a lo mejor eso provoca cierto ruido, cierto roce, cierto cambio en la sombra, a lo mejor juego con la lámpara y muestro en alguna parte de mi superficie cinta, ¿cierto? Donde se ve algún elemento de la sombra que provoca esta cuestión que está recortada arriba, no sé, o doblada, ¿no? A lo mejor pueden jugar a puro origami, ¿no? A puro doblar el papelito, a la cinta que genere un elemento, ¿cierto? Y ese elemento lo construyen solamente desde la cualidad que significa estar. Por ejemplo, debajo de un árbol, debajo de un parrón, debajo de un sauce, debajo de lo que sea. Implica sensibilidad, chiquillo. No sé si en algún momento, cuando empezábamos este semestre, yo les decía,
de que nosotros como arquitectos estamos obligados a repensar todo, ¿no? A repensar todos los espacios que hemos habitado toda la vida. Y esa es la primera parte de taller, ¿no? Esa es la primera parte de nuestro camino como arquitectos. Tenemos que remirar, pero ya con un punto de vista de observación, ¿no? Ya como sentarnos a pensar los lugares que nosotros habitamos, los lugares que nos han acompañado toda la vida, quizás, ¿no? Pues, o sea, nosotros tenemos que suponer y pensar cuáles fueron las cualidades arquitectónicas, por ejemplo, de la sala de clases que yo tuve clases cuando chico. Algo tan básico como eso. ¿Qué diferencia una sala de clases de un teatro? ¿Qué diferencia la sala de clases de mi habitación, de mi living? ¿Qué diferencia eso de una cancha donde yo juego las pichangas los sábados, pre-pandemia? Entonces se dan cuenta que cada espacio otorga cualidades distintas. Y esas son las cualidades que nosotros vamos a ir persiguiendo y recolectando en nuestras mentes, ¿no? Si yo quiero generar un espacio que dé esto, necesito esto, ¿no? No necesito un muro, una ventana y una sillita, ni muchas sillitas para hacer una sala de clases. No, vamos a respuestas a cualquiera. Nosotros como arquitectos queremos saber qué es lo que significa una sala de clases, por ejemplo. La sala de clases, ¿qué significará? Significará un lugar donde una persona tiene que estar concentrada, una persona donde pueda tener alguna direccionalidad de nuestras vistas, por ejemplo, ¿no? Que existan, no sé, 30, 40 personas mirando a una sola persona y viceversa, una persona que está mirando a 30, 40, ¿no? ¿Y cómo genera ese espacio, no? Necesita ventilación ese espacio, ¿no? Para poder estudiar, ¿no? No podemos hacerlo en un búnker de 40 kilómetros bajo la tierra, a lo mejor, ¿cierto? Entonces cada uno de esos elementos que parecen ser bobos, parecen ser obvios, ¿cierto? Esos son con los que trabajamos, ¿no? Eso es lo que se pide en esta cinta. O sea, si yo hablo de llegar y correr y hacer parkour, ya, pero sí, bonito, el parkour es bacán, sí, también, a mí me encanta el parkour. No lo hago, me gustaría hacerlo. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es lo que demanda el parkour al espacio, ¿no? La escalada, ¿qué significa la escalada al espacio? El subir escalera, generar rutina, ¿no? Alguien que está trabajando, como decía la Camila, era cierto. Ya, claro, voy a hacer mi rutina, ¿no? Pero no voy a hacer las piezas, ni la escalera, ni los escalones, ¿no? Ni la cama, sino que cada uno de los elementos, ¿no? Las cualidades que me otorgan ciertos elementos. Y esos son los que voy a ir rescatando y voy a ir trasladando a una cinta. Es ahí lo complejo, es ahí lo difícil. Pero también lo gratificante, una vez que se obtiene todo esto. No deja de ser gratificante, precisamente ir entendiendo estos elementos, ¿no? Elementos como, insisto, vistos desde un punto de vista abstracto. Y nos vamos a ir dando cuenta que el concepto abstracto no es tan complejo, no es tan complejo a la larga. En la larga es que uno va entendiendo un poquito cómo funcionan las cosas. Detrás de todo lo extra, toda la información extra, nosotros vamos separando ese layer de información, ¿cierto? Vamos allá, ok, una sala de clase en rigor son 5 cualidades, 6 cualidades. Y yo puedo hacer eso en otro elemento, sin silla, sin mesa, sin muro, sin cielo, ¿no? Con otras cosas. En este ejemplo, con una cinta. Así que eso. Más comentarios, chiquillos. La Constanza tiene la mano levantada, veo, ¿no? Sí, profesor. Cuéntame. Se me acaba de ocurrir una actividad que, que es, por ejemplo, colocar 2 arcos así y hacer como 3 actividades ahí, por ejemplo, y ahí colocar el arquero y unos jugadores. ¿Se puede? Vaya a ser una cancha de fútbol. Sí, pero con 3 actividades, o sea. Mira, interesante, de nuevo, no nos interesa la cancha de fútbol como tal, sino que qué es lo que significa esa cancha de fútbol. Tú podrías establecer ciertas cualidades que implica reconocer un espacio que puede convertirse en una cancha de fútbol, así como las que menciono yo. ¿Qué necesitáis para tener una cancha de fútbol? Los arcos nomás. Los arcos nomás. ¿Pero está hablando de las personas o de lo que contiene? Del espacio. Nosotros como arquitectos tenemos que ver el espacio. Sabemos más o menos cuál es la actividad que significa una cancha de fútbol, ¿no? Ya, y desde ahí podríamos empezar a suponer cuáles son las cualidades que necesitamos para poder no hacer una cancha de fútbol, sino que hacer lo que significa una cancha de fútbol. Tú dices los arcos es cierto, pero de nuevo, no queremos que las cintas sean arcos, sino que el arco significa en realidad otra cualidad, ¿no? Vamos, pensémoslo. Yo te ayudo.
por ejemplo, un arco como tal, no queremos los travesaños y toda la lecera, ¿no? Ni mucho menos la reja que firma la pelota, ¿no? Para que se vaya, ¿no? Creo que más que nada un arco significa una direccionalidad, ¿no? Un arco significa un objetivo. Un arco significa uno tiene que llegar a ese lugar, ¿cierto? Para poder, en este caso, de jugar a la pelota, necesita un objetivo. Necesita que 11 jugadores o 5, si estamos hablando de baby fútbol, lo que sea, lleguen hasta ese lugar y metan algo dentro de eso, ¿no? Ahora, esto tiene alguna concepción, ¿no? Alguna forma, ¿no? Que es un poco como convexa, o sea, como algo así, ¿no? Y ahí podríamos profundizar esta reflexión, ¿no? ¿Cuál es la real diferencia? La real diferencia entre jugar básquetbol y jugar fútbol. Porque tienes un grupo de gente que está buscando un objetivo que está al otro lado. Y para llegar a ese otro lado tienes que pasar a través de otro grupo de gente que está buscando llegar al otro lado. Entonces se generan dos grupos que buscan el objetivo que está al otro lado. El objetivo que está al otro lado. Y pelean dentro de esa cuestión, ¿cierto? Se pelean algo y llegan allá. Entonces quizás la cualidad primera, número uno, es precisamente nace desde esta gente. Necesita que esta gente corra, ¿no? Que esta gente atraviese un espacio, ¿no? Necesita un espacio, pero que tiene una cualidad que significará quizás algo que no tiene obstáculos, más que los mismos individuos, puede ser, ¿cierto? Entonces ya empezamos a obtener cierta abstracción de la cancha de fútbol, ¿no? La cancha de fútbol es un elemento, ¿cierto? Que es amplio y que nos permite recorrer sin ningún obstáculo de ningún modo. Primera cuestión. Segundo, llegar a un objetivo. Ese objetivo tiene que tener alguna forma, ¿no? Para nosotros poder llegar y meter algo dentro de eso, ¿no? En este caso sería una pelota, ¿no? En el caso de la cancha de fútbol. Volvamos de nuevo a la pregunta que sea, ¿cuál es la diferencia con la cancha de básquetbol? Si alguien quiere meter la cuchara, que la meta nomás, chiquillos. ¿Cuál es la diferencia entre jugar fútbol y jugar básquetbol? Cambia la direccionalidad de dónde tiene que insertar la pelota, ¿o no? Porque Exacto, una es abajo y otra en el aire, por decirlo así. exactamente. Resulta que ese objetivo, muy bien Ángela, bien, ahí, bien. Ese objetivo que ocurre en el fútbol, ¿cierto? Tiene, digamos, una forma, ese arco, ¿no? Tiene una forma, que se diferencia de la de básquetbol, porque puesto que la de básquetbol, uno necesita altura para poder llegar a eso, ¿no? Uno necesita mayor altura. No estamos diciendo que uno no puede meter la pelota, digamos, arriba, en la esquina, ¿no? Hacer como esos goles bonitos, ¿no? Mati Fernández, lo que sea, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la idea de llegar al objetivo pareciera ser un poco más horizontal en el fútbol, ¿cierto? Una cosa más así. En cambio, el básquetbol es una cosa más así, ¿no? Y ese objeto, ¿no? Ese objeto que viene a ser arco o aro, ese objetivo en realidad no nos interesa el nombre. El objetivo adquiere que el espacio requiera otra composición, precisamente para poder generar esa verticalidad en el básquetbol y esa horizontalidad en el fútbol, ¿no? Lo chistoso es que yo nunca me había puesto a pensar en esto, ¿no? Nunca había pensado en las cualidades propias de una cancha de fútbol. Aquí llegó la Constanza con esa duda. Entonces yo estoy en la misma condición que ustedes. Por eso nosotros hablamos siempre con Cristian de que el taller en rigor lo hacemos entre todos, ¿no? Puesto de que no existe una persona que haya sido capaz, por ejemplo, de establecer todas las cualidades de todos los espacios, de toda la vida, de todos los países. Hay que ponerse a reflexionar y buscar cada uno de ellos, ¿no? Pero siempre el objetivo es el mismo, es la abstracción de ese elemento. Entonces tenemos la cancha, pero que la cancha no es la cancha como tal, ¿no? Sino que necesitamos un espacio donde alguien pueda correr, que no tenga obstáculos y que pueda enfrentarse, ¿cierto?, a su oponente, ¿no? Y desde el fútbol necesitamos un objetivo, pero que habla de cierta horizontalidad, más que la verticalidad quizá en el básquetbol. Ahora, ¿cómo nosotros podemos trasladar esto en una cinta? Necesitamos generar dos, por supuesto, ¿no? Porque existe una confrontación entre dos equipos. Necesitamos generar que la cinta me hable de correr, que la cinta me hable de libertad, y luego que la cinta me hable de objetivo, pero que la cinta no me hable de objetivo como tal, sino que la cinta me hable de objetivo horizontal, algo que me permita llegar de este modo y no de este modo a ese lugar. ¿Podríamos trabajar algo con eso? Yo creo que sí.
¿Es necesario traer el estadio entero y que con cinta me haga las gradas y todo eso? Porque no hemos hablado de eso todavía y podríamos seguir definiendo eso, ¿no? ¿Quién observa el fútbol? ¿Cómo la gente que observa el fútbol se posiciona, ¿no? Y uno puede sumar más cualidades, ¿cierto? Más cualidades. En realidad, una persona que observa el fútbol, dependiendo si es una cancha chica, ¿no? De barrio o un estadio, lo que sea. Bueno, resulta que la gente que observa se pone afuera de este campo, ¿no? Se pone afuera de esta superficie. Uno. Segundo, quizás requiere cierta altura en ciertos aspectos, ¿no? Cuando aparecen las gradas, ¿no? Entonces, ¿las gradas qué son? Una escalera, ¿no? Son cuestiones como en diagonal, ¿no? Con eso me sirve para poder establecer una observación. Pero no es la grada ni la cancha, sino que es el elemento de ponerse más arriba para observar más abajo. Eso vendría a ser esa cualidad que nosotros la que buscamos a convertir en la cinta. Entonces, lo que quizás haría la Constanza no es hacer una cancha, sino que hablar de una cancha, pero desde el punto de vista abstracto. Construir un elemento en el cual la cinta hable de correr, libertad para correr, no obstáculos, que la cinta después se convierta en, digamos, algo que la cinta genere como objetivo, ¿no? Como llegar acá, ¿no? Como una especie de señuelo, ¿no? Pero que tiene esa condicionante de horizontalidad. Y además tenemos que la cinta en algún momento me va a hablar de esa cierta como diagonal para poder establecer una relación de altura entre una persona que está arriba observando lo que ocurre abajo. Sí, el resultado va a ser una cuestión como abstracta, ¿no? Pero ahí la Constanza va a decir, acá, profe, hay una cancha de fútbol. Y yo la voy a mirar y te voy a decir, ¿sabes qué? Sí, está, porque tú rescataste cada uno de los elementos propios de esa cancha de fútbol y no me trajiste el estadio entero. Así que ese es un poco el ejercicio. Ese es un poco el ejercicio. Si la Constanza logra darle forma a cada uno de estos elementos, ¿no? La idea de horizontalidad y libertad, la idea del objetivo, pero que se llega de manera horizontal, y la idea de la grada, ¿no? La idea de la grada, como ese elemento de separación de altura, ahí está una cancha de fútbol per se. No tiene por qué estar la superficie entera, los arcos dibujaditos, las rejas, quizá va a haber un individuo haciendo así, tapando ese objetivo, ¿cierto? Para poder darle el significado. Quizá antes de él va a haber una silueta así como supercampeones con el pie atrás para poder llegar y darle señuelo y darle el punto final a esa abstracción que es la que se genera. Así que sería interesante ver ese ejercicio, pero la Constanza, desde la abstracción de cada una de las cuestiones, más que traer la cancha. Ese sería el comentario. Más comentarios, chiquillos, aprovechen. Bien, si no existe ningún comentario más, avancen, chiquillos, acuérdense. Y esto quedó grabado, lo voy a subir a la clase. Pero el comentario es el siguiente. No traigan los elementos literales de la actividad que están viendo. Traigan lo que significa cada elemento. Eso se llama abstraer, chiquillos. ¿Qué es lo que hay detrás de esos elementos? ¿Qué es lo que hay detrás de una cancha? ¿Qué es lo que hay detrás de una escalera? ¿Qué es lo que hay detrás de un muro de escalada? ¿Qué es lo que hay detrás de un árbol? ¿Qué es lo que hay detrás de saltar en un parkour? Eso es lo que estamos buscando. Por eso hablamos de una cinta, chiquillos. Si no, les decíamos que compraran tablitas y hicieran como estantecitos y como cuestiones, ¿no? Y les mostramos eso en algún momento, en unas diapositivas. No queremos maquetas literales, nunca, nunca. Lo que queremos son maquetas abstractas. Así que sí, la Constanza con su cancha quizás no va a parecer cancha. A la primera nadie va a entender que ahí hay una cancha. Pero si uno se pone a observarla y comprenderla, la cancha aparece. Lo mismo le pasa a José. Lo de la escalada,
aparece. Lo mismo le pasa al Miguel. Lo del parkour va a aparecer, porque la cinta es solo una cinta. Se me olvidó el nombre, perdón, la chiquilla que hablaba de lo de la rutina. Era la Camila, ¿no? Parece que era la Camila. O la Abigail, ay, no sé. Pero también la rutina va a aparecer. Camila era, sí, perdón. También, pues, la rutina va a aparecer. No va a haber una casa ahí, ¿no? No va a haber una cocina ni un departamento. Va a haber una cinta. Pero desde la detención, de la observación de eso, vamos a entender. En realidad estamos hablando de las cualidades espaciales de cada uno de esos espacios que albergan nuestra rutina. Excelente ejercicio. Así que, eso. Nada más que comentar por acá. Cualquier cosa, mándenmela. O si quieren hablar por Teams, hablamos por Teams. Pero avancen, chiquillos, a entregar la próxima semana. Así que eso, ningún comentario más. Voy a dejar de grabar y ahora me voy a tener que poner a revisar sus trabajos de representación.